el decreto que amparaba la adopción de los niños, niñas o adolescentes. Este decreto tiene un reglamento. Toda norma principal tiene un reglamento. Y el reglamento es el que da la forma o el procedimiento para que se ejecute esa norma. Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a ver es el reglamento sobre adopción de niñas, niños y adolescentes. Y déjenme empezar con este versículo que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. Hoy día vamos a ver este decreto, que es el Decreto Supremo 01-2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este decreto ampara o rige el reglamento del Decreto Legislativo 1297, que es el decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Este decreto ya fue expuesto el martes pasado. Este reglamento, que hoy día vamos a ver, tiene por objeto regular la actuación estatal para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, establecida en el decreto legislativo que vimos el martes pasado. Ahora, este reglamento del decreto legislativo 1297 se aplica a todas las entidades y operadores que intervienen o apoyan en los procedimientos de riesgo de desprotección familiar o de desprotección o por desprotección familiar. ¿Listo? Entonces, creo que es lícito conocer este reglamento y su decreto correspondiente para saber cómo debemos actuar ante una solicitud de adopción. Ahora, tenemos que ver las unidades desconcentradas de adopción administrativa, y esto está regulado en el artículo 14 de este Decreto Supremo 01-2018, que es la instancia del procedimiento administrativo de adopción. Es la unidad de adopción, ¿ya? La unidad de adopción es la instancia desconcentrada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que actúa en el procedimiento administrativo de adopción de las niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en situación de desprotección familiar y adoptabilidad. Dependen de la Dirección General de Adopciones. O sea, el Ministerio de la Mujer tiene una unidad de adopción y esta unidad de adopción es la instancia directa que va a actuar en el procedimiento administrativo de adopción. Esta unidad de adopción depende de una superior que es la Dirección General de Adopciones. Ahora, vamos a ver las funciones de estas unidades de acción. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, tiene que promover, sensibilizar e informar respecto a la adopción en la vía administrativa de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección familiar y adoptabilidad. Nosotros ya vimos el martes pasado cuándo es que un niño o una niña va a ser declarado judicialmente en desprotección y cuál es el procedimiento para que sea declarado en adoptabilidad. ¿Listo? Ahora, dentro de las funciones de estas unidades de adopción, sus funciones es promover, sensibilizar e informar respecto a la adopción. ¿Listo? Estamos hablando
con atención especial a los casos de niños, niñas mayores de 6 años de edad, con discapacidad, con problemas de salud, grupos de hermanas, hermanos y otros casos debidamente fundamentados en el interés superior del niño. Además, dentro de su otra función es conocer las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y su situación para promover su adopción. Asimismo, tiene que recoger y tomar en cuenta la opinión de la niña, niño, adolescente en las etapas del procedimiento de adopción, realizar la evaluación psicológica, social y legal a las personas solicitantes de adopción para determinar su idoneidad. ¿Listo? Entonces, la unidad de adopciones en realidad hace todo el trabajo y todo el procedimiento. Tiene que desarrollar las etapas del procedimiento de adopción de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Adopciones. Tiene que mantener y actualizar los registros respectivos a su competencia territorial, debiendo reportar periódicamente a la Dirección General de Adopciones. O sea, si yo deseo adoptar un niño y una niña, tengo que dirigirme a la unidad de adopciones, ya sea de Arequipa, ya sea de Lima o de la ciudad donde uno quiera recurrir para adoptar, a razón de que son ellos los que tienen los registros respectivos, esto es, de los niños que están en adoptabilidad, de los niños que están en un acogimiento residencial, familiar, para, de acuerdo a eso, tener una información de la posible adopción. ¿Listo? También dentro de sus funciones de la unidad de adopción está coordinar con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Unidad de Protección Especial, los centros de acogida residencial, las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones públicas o privadas. Además, informar a la Dirección General de Adopciones sobre el cumplimiento de sus actividades, así como cualquier situación o incidente que se produzca en el marco de sus funciones. Como nosotros podemos ver, además debe emitir las resoluciones administrativas en los procedimientos que se tramiten bajo su competencia territorial, a excepción de la resolución que apruebe la adopción. ¿Listo? O sea, todo el procedimiento se hace entre la unidad de adopciones, pero la resolución que aprueba la adopción no lo va a firmar ni tampoco lo va a aprobar la unidad de adopciones, sino la Dirección General de Adopciones. Asimismo, tenemos los equipos interdisciplinarios especializados. Para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, la Dirección General de Adopciones y sus unidades de adopción pueden contar con equipos interdisciplinarios especializados. Estos equipos pueden estar conformados por psicólogos, trabajadoras o trabajadores sociales, profesionales del derecho, incluso adicionalmente puede contar con el apoyo de profesionales en medicina, psiquiatría y otras especialidades. Ahora vamos a ver sobre el acogimiento familiar, que también lo vimos en el decreto legislativo 1297 el martes pasado, pero aquí vamos a ver ya la parte del procedimiento. ¿Cuál es la finalidad del acogimiento familiar? La medida de acogimiento familiar tiene por finalidad brindar de manera temporal protección en un medio familiar a una niña, niño o adolescente que no puede vivir con su familia de origen y deba disponerse esta medida alternativa de cuidado para garantizar su bienestar integral. ¿Sí? Eso ya también lo vimos. Ahora, ¿cómo se hace o qué se necesita para ser una familia acogedora? Se tiene que hacer una solicitud. Una persona o familia puede solicitar ser familia acogedora mediante solicitud escrita a la Dirección de Protección Especial. De tratarse de un acogimiento familiar en familia extensa, la solicitud verbal o escrita se presenta a la UPE. La UPE es la Unidad de Protección Especial que está en distintas ciudades, que son los primeros en acoger a los niños en abandono, a los niños declarados temporalmente
o por medida cautelar en desprotección, es la unidad de protección especial quien rige a dónde va a ir el niño temporalmente. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los criterios de valoración de la capacidad para el acogimiento familiar? Ahora, yo quiero ser una familia que pueda acoger un niño. ¿Cuáles son los requisitos o los criterios que van a valorar o cómo me van a valorar? Primero, existencia de motivaciones adecuadas y compartidas, de ser el caso con su familia, para el acogimiento familiar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el martes pasado que incluso van a pedir la opinión de toda la unidad de la familia, si hubiera un abuelo, si hubiera el tío, si estuviera el sobrino, que sea parte de la familia, de la unidad familiar, van a tomar opinión? Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra solicitud para ser una familia acogedora, seguramente los psicólogos van a tener que examinarnos para que ellos puedan ver cuáles son las motivaciones que nos empujan a ser una familia acogedora. Puede ser que necesite un muchacho para mandados, puede ser que necesite una muchacha para mandados. ¿Cuál es la motivación por la que yo me constituyo en familia acogedora? Eso es un criterio que van a valorar. Además, la capacidad efectiva, estabilidad familiar y madurez emocional de las personas solicitantes y aceptación de los demás miembros de la familia, de ser el caso. Asimismo, otro criterio de evaluación va a ser las habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan producir como consecuencia de la relación con un niño, niña o adolescente, esto es, ajena a la familia. ¿Quién evalúa todo eso? El equipo multidisciplinario que nosotros hemos visto hace un momento, que está constituido por, lógicamente, psicólogos, quien van a examinar, además, seguramente en la parte del derecho examinarán si tenemos algún problema legal. Además, van a valorar la predisposición para propiciar y mantener los encuentros familiares con la familia de origen, familia extensa u otros, de conformidad con el trabajo y con el plan de trabajo individual. También la disponibilidad para la educación de la niña, niño o adolescente. También la disponibilidad para recibir y aceptar acompañamiento y seguimiento. No es que una vez que yo acoja a un niño, una niña, yo tengo que estar sometido a que la unidad de protección especial o la dirección general de adopciones o la unidad de adopciones tenga que venir a supervisar cuando ellos lo crean por conveniente. ¿Listo? Además, van a valorar las condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda. Asimismo, van a valorar enfermedades que por sus características o evolución perjudiquen o puedan perjudicar el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. Además, la aceptación que el acogimiento familiar es temporal. ¿Listo? O sea, cualquier momento yo lo puedo tener 2 meses, 3 meses y me lo pueden arrancar de mi hogar. Ahora, si se trata de un acogimiento familiar permanente, se requiere de la aceptación de una situación sin límite temporal predeterminado. ¿Listo? Esos son los criterios de valoración, de valoración de la capacidad para el acogimiento familiar. Ahora, el acogimiento familiar con calidad de urgente se aplica en respuesta a una situación de urgencia, cuando un niño, niña o adolescente debe ser separado de inmediato de su familia de origen o carece de cuidados parentales y requiere protección en un ambiente familiar de seguridad y afecto para evitar su institucionalización. La aplicación de esta medida se realiza con familia extensa o con una familia del banco de familias acogedoras. Esto quiere decir, de pronto hay una emergencia, el niño o la niña no tiene familiares, lo que hace la unidad de adopciones o la UPE, la unidad de protección especial, es buscar dentro del banco de las familias acogedoras
Y estas familias acogedoras deben estar predispuestas y preparadas para cuando se les requiera. Ahora, la evaluación y declaración de capacidad para ser persona o familia acogedora. Cuando una persona o familia desea ser familia acogedora, presenta su solicitud a la autoridad, que es la Dirección de Protección Especial, quien realiza el trámite previsto en los artículos 72 y 73 del presente reglamento en un plazo máximo de 30 días hábiles. O sea, usted presenta su solicitud y en 30 días hábiles deben de responder. Ahora, los plazos están en teoría. Para que se cumplan, tristemente no se cumple. De resultar favorable, procede a declarar y registrar a la persona o familia como capaz para el acogimiento familiar y dispone su incorporación en el banco de familias acogedoras. De encontrarse observaciones en las evaluaciones, la Dirección de Protección Especial comunica a la persona o familia para que la subsane en un plazo de 20 días hábiles. Dentro de los criterios de valoración nosotros hemos visto que tenemos que tener disponibilidad, que tenemos que tener una vivienda adecuada y si estuviera alguna observación, tenemos 30 o 20 días hábiles para subsanarlas. De resultar favorable, la Dirección de Protección Especial acredita a la persona o familia como capaz para el acogimiento familiar en el banco de familias acogedoras. ¿Sí? Ahora, la persona o familia cuya declaración de capacidad para el acogimiento familiar no fue aprobada, puede presentar nuevamente su solicitud transcurrido el plazo de 6 meses. Antes, no podemos volver a presentarnos como familia acogedora. ¿Por qué de los 6 meses? Esto se entiende para que nosotros podamos estar preparados o reunir los requisitos para ser familia acogedora. Y creo que un primer paso para nosotros poder ser una familia que va a adoptar, tenemos que pasar por ser familias acogedoras. Ahora, la declaración de la capacidad de la persona o familia acogedora tiene una vigencia de 3 años, la que puede ser renovada previa evaluación favorable. Esto es, yo hoy me han acreditado, me han aceptado como familia acogedora y esta declaración de capacidad rige o tiene una vigencia por 3 años. Durante esos 3 años yo estoy capacitado y acreditado para ser una familia acogedora. Pasado esto, puede renovarse, pero tiene que haber una nueva y previa evaluación. Ahora, en cuanto a la capacitación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda capacitación a la persona o familia a una niña, niño o adolescente mediante sesiones informativas y ¿listo? Cuidado y protección de una niña, un niño. Entonces, una vez que usted... Se le apagó el micro. Les decía, una vez que nosotros vayamos a ser acreditados o aceptados como familia acogedora, no nos debiéramos preocupar por la capacitación. El Ministerio de la Mujer se encarga de la capacitación. Además, Dios mediante, acá nosotros contamos con un equipo preparado, como es este equipo de Todo por Amor, para que también
les pueda asesorar y ayudar en el proceso, en el preadopción, en la misma adopción y en la posadopción, en el mismo procedimiento, ¿sí? Pero además, el Ministerio de la Mujer también brinda capacitación. El acogimiento familiar permanente. El acogimiento permanente se promueve cuando, no existiendo previsión de reintegración adecuada de la niña, niño o adolescente en su familia de origen, las características y deseos personales del propio menor de edad o las específicas circunstancias de su situación aconsejen de manera preferente su permanencia en la misma familia que asumió su cuidado provisional antes de declarada judicialmente la desprotección familiar. ¿Cómo se puede dar este caso? Yo soy una familia acogedora. La niña o niño estuvo viviendo con solamente su padre y su padre fue sentenciado a cadena perpetua por violación a menor de edad. Es una suposición. El menor, al quedar en desprotección, tiene que ser protegido por el Estado. Y lo que hace el Estado mediante la Unidad de Protección Especial o mediante la Dirección General de Adopciones es tomar al niño y poner o llevarlo a un acogimiento familiar. Busca de las familias, del Banco de Familias Acogedoras, y dispone que la familia más capacitada, más efectiva, dependiendo de la edad del menor, dependiendo de la carga familiar que tenga esa familia, dispone llevarlo a ese niño, a esa familia acogedora. Pero de pronto ven que va a ser sentenciado su padre por cadena perpetua, porque en el proceso es temporal, puede que sea absuelto, pero cuando ya es sentenciado a cadena perpetua, entonces ya las circunstancias han cambiado y la UPE determina que pueda quedarse permanente el niño. Esto es previa evaluación del niño, previa evaluación nuevamente de la familia acogedora temporal. La UPE puede disponer del acogimiento familiar permanente. La UPE es la Unidad de Protección Especial. No sé si alguna vez ustedes han pasado o tienen conocimiento de la UPE. La UPE está en todas las ciudades del Perú. Son las que se encargan en todos los casos de violencia familiar. La UPE interviene cuando hay menores de edad en riesgo. ¿Listo? Ahora, vamos con los requisitos de la persona o familia acogedora. Para la aplicación del acogimiento familiar permanente, se consideran los siguientes requisitos. Primero, cumplir con los criterios generales de valoración de idoneidad para el acogimiento que hemos visto, la aceptación de una situación de acogimiento familiar permanente, aceptación de la relación del menor de edad con su familia de origen o su entorno social. Ahora vamos específicamente a la adopción. Creo que la definición ya la sabemos, no está de más recordarlo. La adopción es la medida de protección definitiva, no es temporal, no es permanente. Tenemos que hacer una diferencia entre el acogimiento temporal, que puede ser 1 mes, 2 meses, el acogimiento permanente. Ojo, ese acogimiento permanente no tiene calidad de adopción. Y nosotros vamos a ver que en la adopción sí es una medida de protección definitiva que tiene por objeto garantizar el derecho de la niña, niño, adolescente declarada judicialmente en desprotección familiar y adoptabilidad a vivir en una familia idónea para desarrollarse integralmente. En un acogimiento familiar, el niño todavía tiene contacto con la familia de origen, todavía tiene vínculo con ellos, todavía tiene su apellido, no hay un cambio de apellido, nada. Pero en cambio, en la adopción, sí es definitiva la protección que se le brinda mediante la adopción. Ahora, el procedimiento de adopción es gratuito y la información relativa al mismo tiene carácter confidencial. Esto es, la Dirección General de Adopciones designa a cada unidad de adopción al responsable de la clasificación y resguardo de la información. El personal de la Dirección General
de adopciones y de cada unidad de adopción a nivel nacional que intervienen en los procedimientos de adopción están prohibidos de proporcionar o divulgar la información sobre la adopción y deben tomar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la misma. Ahora, solicitantes de adopción. Se entiende como solicitantes de adopción a las personas que, cumpliendo con lo establecido en los artículos que hemos visto, que es el 124, 125, A y B del decreto legislativo, que lo vimos el martes pasado, han presentado su solicitud de adopción con la documentación exigida para la adopción nacional o internacional según corresponda. La solicitud de adopción nacional se presenta ante la Dirección General de Adopciones o ante una unidad de adopción. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los adoptantes? Se considera adoptantes a las personas declaradas idóneas para adoptar y se encuentran en el registro de adoptantes. Una cosa es el registro de familias acogedoras y otra es el registro de adoptantes. Ahora, la información y preparación para la adopción. Las personas interesadas acerca del procedimiento de adopción nacional son informadas y preparadas por la Dirección General de Adopción o las unidades de adopción según corresponda. ¿Listo? La preparación para la adopción es transversal a las etapas del procedimiento. O sea, paso por paso va siendo la información y también la preparación. Etapas del procedimiento administrativo de adopción. Primera etapa, etapa de evaluación. En esta etapa se distingue la evaluación para la adopción nacional y la evaluación para la adopción internacional y comprende las siguientes acciones según correspondan. Primero, preparación sobre las implicancias y sentido de la adopción a las familias solicitantes de una adopción nacional. O sea, primero tiene que haber una preparación. Yo presento mi solicitud y para que me evalúen tiene que haber una preparación sobre todo lo que implica sobre todo lo que implica una adopción. Además, tienen que verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las familias solicitantes. Esta verificación quizás es lo que más tiempo lleva. Además, tienen que realizar una evaluación psicosocial de los solicitantes. Una valoración psicosocial en el caso de los solicitantes de adopción internacional, la evaluación psicosocial de las familias solicitantes, ¿a dónde se orienta? Se orienta a determinar la capacidad para la adopción, verificando las cualidades personales y las competencias para asumir las obligaciones parentales respecto de cualquier niño, niña o adolescente declarada en desprotección familiar y con adoptabilidad, en función a los criterios establecidos en el artículo siguiente. O sea, sí o sí tiene que haber una evaluación psicosocial. Y no es solamente esta evaluación de papá y de mamá. A veces cuando hay hijos, a los hijos también. Y si hay algún pariente que vive dentro de la unidad familiar, también van a tener que ser evaluados. Y es por eso que esta evaluación demora muchísimo tiempo. Ahora, los criterios de evaluación y valoración de la capacidad para la adopción son los siguientes. La capacidad para la adopción se determina por, primero, la ética e integridad moral que fomente y brinde las condiciones para que las niñas, niños o adolescentes alcancen un desarrollo integral. Dentro de esta ética e integridad, nosotros vimos el martes pasado que está todas las denuncias por violencia familiar, están todos los antecedentes policiales, judiciales,
que podamos tener, además de cómo se nos ve en el vecindario. Todo esto importa en la ética e integridad moral. Además, también la motivación adecuada de las personas solicitantes de adopción, las aptitudes y sentimientos de las personas solicitantes de adopción positivos hacia las niñas, niños y adolescentes, así como las expectativas realistas con relación a la historia y antecedentes de una niña declarado en desprotección familiar y adoptabilidad. Asimismo, la estabilidad emocional, capacidad efectiva y de vinculación, tolerancia y habilidades personales. O sea, yo creo que es completo, pero también complejo, porque aparentemente el Estado quiere cuidar el bienestar de ese niño o niña que se va a adoptar. Y hay padres que no soportan a sus propios hijos de sangre. Imagínense cuánto más esfuerzo debe de demandarnos el soportar, tolerar a un niño, una niña que vamos a adoptar. Además, otro de los criterios de evaluación, la edad de la persona solicitante de adopción, acorde a lograr la atención integral de la niña, niño, adolescente sujeto de adopción. Asimismo, también el ambiente familiar adecuado y relación positiva entre sus miembros para favorecer el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente por adoptar. ¿Qué más? Otro criterio es la capacidad económica familiar para cubrir las necesidades de la niña, niño o adolescente por adoptar. Las condiciones de salud física y mental adecuadas para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con experiencias particulares de desprotección familiar. Mucho reincide esta norma en la desprotección familiar porque, lógicamente, son niños que tienen traumas. No son niños sanos psicológicamente. Por eso es que se hacen todas estas evaluaciones. También cuenta el nivel educativo que permita apoyar el normal desarrollo y educación de la niña, niño, adolescente por adoptar. También cuenta las condiciones de habitabilidad de la vivienda y la disponibilidad de servicios públicos que incidan en la vida, crianza y desarrollo de la niña, niño y adolescente por adoptar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para constituirse en una familia adoptiva? Además de los requisitos señalados en el artículo 125 del decreto legislativo que nosotros hemos visto el martes pasado, los cónyuges o los integrantes de una unión de hecho que deseen constituir una familia adoptiva o la persona soltera que desea conformar una familia monoparental a través de la adopción deben presentar los siguientes requisitos. Primero, certificados de buena salud física y mental otorgado por profesionales competentes de las instituciones prestadoras de salud públicas con una antigüedad no mayor a 6 meses, que deben estar acompañadas de los resultados de las pruebas de ayuda al diagnóstico, incluyendo como mínimo resultados de exámenes de pruebas infectocontagiosas o en el certificado de salud mental la indicación sobre presencia o no de problemas psicopatológicos o trastornos mentales. Además, documentación que acredite la capacidad económica familiar para cubrir las necesidades de la niña, niño o adolescente por adoptar. Asimismo, en caso que se trate de integrantes de una unión de hecho convivientes, documento que acredite la convivencia o unión de hecho a través de la declaración notarial vigente, la inscripción registral o la declaración judicial respectiva. Tratándose de los certificados médicos, estos son exigibles también a las personas mayores de edad que conviven con los solicitantes de adopción. ¿Listo? Asimismo, con respecto a las personas solteras, casadas o convivientes solicitantes de adopción, la Dirección General de Adopciones o las unidades de adopción verifica lo siguiente: identidad y el estado civil, no contar con sentencia condenatoria por violencia familiar,
no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, su situación respecto a antecedentes penales y policiales que puedan registrar, desde un análisis de competencias parentales y ejercicios de la patria potestad. ¿Cómo es la declaración de idoneidad? A través de la declaración de idoneidad se comprueba que las o los solicitantes de adopción cumplen con el perfil del adoptante y tienen la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la maternidad o paternidad y asumir todas las responsabilidades que conlleva una adopción. Las personas solicitantes de adopción nacional o internacional que obtienen resultados favorables en las evaluaciones legal, psicológica y social son declaradas idóneas mediante resolución administrativa emitida por la Dirección General de Adopciones o las unidades de adopción, disponiendo su ingreso al registro de adoptantes. Luego de eso viene la integración familiar. Fases de la integración familiar son fases de la integración familiar. Esto es cuando ya me han declarado idóneo para adoptar, viene la integración familiar con el niño o niña a adoptarse. Las fases tenemos empatía, acogimiento preadoptativo. ¿Listo? La fase de empatía indica que se inicia con la presentación de la familia designada y la niña, niño, adolescente y se realiza aún en presencia del especialista designado o por la Dirección General de Adopciones o por la unidad de adopción, de ser el caso. ¿Listo? Esa es la fase de la empatía, la presentación de la familia designada a adoptar con el niño o la niña a adoptarse. La fase de empatía tiene un plazo máximo de 5 días hábiles. El informe de empatía se emite al día siguiente de realizada la presentación por el profesional encargado de la evaluación. De considerar lo necesario, puede prorrogarla hasta por 5 días hábiles adicionales, en cuyo caso el informe es emitido al día siguiente de culminada la prórroga. Esto quiere decir, 5 días tiene el niño y la familia para ver si congenian o no congenian. Luego de eso se hace un informe. ¿Sí? Ahora, el informe del acogimiento preadoptativo y aprobación de la adopción. El especialista de la Dirección General de Adopciones o la unidad de adopciones, según corresponda, emite el informe de acogimiento preadoptativo en el transcurso de un día hábil de culminado el acogimiento. Si el informe concluye con resultado favorable, la Dirección General de Adopciones, en el plazo de 2 días hábiles, expide la resolución administrativa que declara la adopción. Si el acogimiento preadoptivo es desfavorable, la Dirección General de Adopciones revoca el acogimiento preadoptivo, dejando sin efecto la designación y se da por concluido el procedimiento de adopción. Ahora, la comunicación de la resolución administrativa que declara la adopción, en caso de que sea favorable la fase de la empatía, la resolución administrativa que declara la adopción se notifica a los adoptantes y al defensor público y comunicada a la unidad de protección especial dentro del plazo de 2 días hábiles de emitida la resolución. Ahora, la comunicación a la RENIEC para la inscripción, esto ya es cuando procede la adopción. La resolución administrativa que declara la adopción una vez consentida o firme debe ser comunicada mediante oficio al registro civil del RENIEC correspondiente para que proceda a realizar la inscripción de nacimiento de la niña, niño, adolescente en mérito a la resolución administrativa de adopción, sin expresar la condición de hijo o hijo adoptivo, dejando sin efecto la inscripción original si la hubiere. Mis queridos amigos y amigas, he tratado de resumir este reglamento de adopción. Esto es
trae 222 artículos, pero he tratado de sacar lo más importante y yo espero que les haya servido de mucho. Así que gracias por su atención y que Dios los bendiga.